¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Terminemos la clase que faltaba, que es referente a desprendimiento retina. Me pasan la voz cualquier inconveniente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la retina, tenemos que ver que lo que es el área macular viene a ser la parte más importante de toda la retina, porque ahí es donde se procesa toda la información que viene desde el infinito bajo forma de luz y se impacta en la retina, en esta área macular, sobre todo en lo que es el área de la fóvea. Entonces, en esta área de la fóvea va a existir principalmente conos que son los responsables de la visión de alta resolución visual, ¿ya? Es donde mejor se discrimina toda la información que viene del infinito. Y estos conos son responsables de lo que es la visión de colores durante el día. Por otra parte, cercana al área macular, vamos a tener también lo que son los bastones, que son responsables de la visión nocturna y responsables de la visión en lo que es blanco y negro. Entonces, en esta área, que es el área macular, ¿no?, va a estar toda la información que la retina va a retransmitir hacia el cerebro, ¿ya? Entonces, esta es un área muy pequeña, pero es la encargada prácticamente de todo lo que significa la resolución visual. Toda la demás retina circundante va a dar lo que es una visión de campo visual, pero no tiene un poder de resolución tan grande como lo tiene esta área macular. Entonces, en el área macular, ¿qué es lo que vamos a tener? A estos pigmentos, a estas membranas fotorreceptoras que son los conos y los bastones. Las mismas que van a hacer a través de diferentes uniones, como por ejemplo con las células bipolares y estas con las células ganglionares, transmiten toda la información hacia lo que es la corteza occipital. Entonces, la célula ganglionar va a dar lugar a lo que viene a ser, pues, sus prolongaciones que van a formar el nervio óptico. Entonces, en la parte más externa de la retina van a estar los fotorreceptores formados por los conos y por los bastones. A nivel de estos fotorreceptores va a tener lugar lo que se llama la fototransducción, que implica esto de que la luz que viene del infinito va a convertirse en energía eléctrica y como energía eléctrica se va a transmitir hacia lo que es la corteza occipital, ¿ya? Entonces, veamos ahora lo que vendría a ser esta retina neurosensorial va a estar ligada, va a estar unida a lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Va a encontrarse en una aposición que va a mantener pues una unión bastante precaria, una unión virtual, ¿no?, que en algunas circunstancias, como es el desprendimiento retina, va a existir una separación de la retina neurosensorial de este epitelio pigmentario de la retina y se produce entonces lo que es el desprendimiento de retina. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento retina, vamos a hablar de una situación clínica normal en que existe una separación de la retina neurosensorial, la que está formada por el epitelio pigmentario de la retina hasta las células ganglionares, junto con lo que significa las fibras que van a formar el nervio óptico, de el epitelio pigmentario. Entonces, cuando ocurre esta separación, ¿por qué es importante? Porque el epitelio pigmentario viene a ser la estructura
con la que va a estar unida los fotorreceptores y a través del cual van a tener un sistema de nutrición, un sistema metabólico desde este epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento retina, vamos a hablar de que esta es producida en su gran mayoría desde un inicio de una ruptura o un desgarro retinal, un desprendimiento retina regmatógeno. Por eso regma es igual a ruptura. Cuando existe un desprendimiento retina, este puede obedecer a diferentes mecanismos. Se reconocen tres mecanismos por los cuales se va a formar este desprendimiento retina. Uno va a ser por acumulación de fluido procedente de vasos retinianos o de la coroides que va a haber o se colocan debajo de la retina y esto se produce sin que exista un agujero o desgarro retiniano, estos regmas que estábamos hablando. Entonces, este desprendimiento retina por acumulación de fluido es un desprendimiento retina no regmatógeno. Un segundo mecanismo de lo que es la tracción, viene a ser la tracción vítrea de la retina. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este segundo mecanismo? Que va a existir una condensación vítrea con la formación de fibrosis, de bridas, consecutivas a diferente tipo de noxa, ya sea que esta sea accidental, quirúrgico, de tal forma que va a haber un pegamiento, digamos, de estas fibras hacia la retina y esta retina es traccionada, de tal forma que va a producirse un desprendimiento retina de tipo traccional. Acá en la imagen estamos viendo vasos sanguíneos anormales bajo la retina, estamos viendo estos mismos vasos sanguíneos en el área macular, se está viendo una reacción inflamatoria que está dando por resultado acúmulo de líquido debajo de la retina, produciendo lo que es un desprendimiento de retina no traccional de tipo inflamatorio. Este tipo de patologías suele presentarse sobre todo cuando no hay un buen control de la presión sistémica, como puede darse el caso de pacientes con eclampsia, de pacientes con crisis hipertensivas, donde va a presentarse un desprendimiento de retina no regmatógeno de tipo inflamatorio con todas las complicaciones que esto implica en cuanto a lo que es disminución de la agudeza visual, etc. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estas patologías? Pues el tratar la enfermedad de fondo, el tratar la preeclampsia o eclampsia, el tratar la crisis hipertensiva. Cuando se logra controlar estas patologías de fondo, entonces también va a disminuir el edema y con esto la visión se va a controlar y mejorar. Acá estamos viendo una corioretinopatía serosa central en caso de eclampsia, donde está afectando el área macular y esto traerá como consecuencia una disminución de la visión. En la medida que se controle lo que es la eclampsia, también el cuadro disminuirá, ¿no? Entonces, en el desprendimiento de retina no regmatógeno existe pues líquido por su fusión, ya sea de sangre transfusado o trasudado uveal, que va a formarse o va a estar ubicado debajo de la retina, produciendo un desprendimiento seroso de la retina. En este caso, un desprendimiento de retina por masa tumoral, ¿no? Es otra forma también, pero mucho menos frecuente. En la imagen se ve, en la parte que está como W, que ha habido una herida penetrante del globo ocular. Entonces, ahí lo que es el vitrio se encarcera, queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar desde esta zona? De que la retina va a comenzar a jalar a lo que es el vitrio y en este proceso de tracción
se produce desprendimiento de retina traccional. ¿Qué tipo de patologías suelen causar principalmente este tipo de desprendimiento de retina traccional? Cuando hay pacientes que son portadores de retinopatía diabética proliferativa. Esa es una de las causas más frecuentes de desprendimiento retina traccional, como se está viendo acá. Acá tenemos las fibras que están organizadas del vitrio, que están traccionando la retina y forman un complejo vitrio-retina, produciendo pues el desprendimiento de retina de tipo traccional. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de lo que viene a ser el desprendimiento de retina. Muy bien, para que pueda existir un desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, siempre existe el hecho de que exista una lesión en la retina, ya sea un desgarro retinal, un agujero retinal, de tal forma que desde este desgarro, por ejemplo, desde estos agujeros, desde esta desinserción, pueda pasar líquido a través de estos agujeros y esto puede condicionar lo que es el desprendimiento de retina. Entonces, pues, este tercer mecanismo de desprendimiento de retina, que es el más común, es el desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, donde desde un agujero a nivel de la retina va a ir acumulándose líquido subretiniano, el mismo que va a ir desprendiendo la retina en forma progresiva. ¿Ya? Esto sería un desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, más o menos, para que pueda presentarse esta patología, tiene que haber pues una tracción de la retina, tiene que haber una producción del desgarro de retina y a través de este desgarro de la retina, un paso continuo del vitrio fluido a través del desgarro que si no se actúa quirúrgicamente, esta separación va a ser progresiva e irreversible. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una imagen donde hay desgarros en herradura o en punta de flecha, que una vez localizados, lo que debe de hacerse que es sellar estos desgarros. Si no se sella estos desgarros, ¿qué es lo que va a pasar? A través de ese desgarro va a ir el vitrio líquido a pasar a través por esos desgarros y va a ir traccionando la retina progresivamente. ¿Cómo se hace el sellar este tipo de desgarros? Colocando rayo láser alrededor de los desgarros o poniendo crioterapia. Entonces ahí se evita que a través de estos desgarros pueda pasar líquido y desprender la retina. Entonces, lo que va ocurriendo, ¿qué es? Va a haber una tracción del colgajo que va a permitir el paso del líquido con formación de una bolsa retiniana, edema de la retina, progresión de esta bolsa retiniana por acción de la gravedad y movimiento, que va haciendo que este desprendimiento de retina sea progresiva hasta convertirse en un desprendimiento de retina total. ¿Ya? Entonces, pues, el líquido subretiniano va disecando progresivamente la retina, formando una bolsa. Entonces, los factores que contribuyen al desprendimiento de retina regmatógeno, ¿cuál va a ser? La presencia de una rotura retiniana o de un desgarro retiniano. Las fuerzas traccionales del vitrio sobre este desgarro retiniano y la existencia de vitrio fluido en las cercanías capaz de pasar a través del desgarro retiniano. ¿Ya? Entonces, dentro de la que es la patogénesis del desprendimiento de retina, es importante también tener en cuenta el desprendimiento posterior del vitrio, que habíamos dicho que es el resultado
de un proceso que se va a ir presentando en forma progresiva debido a degeneración del vitrio que se tiene por la evolución misma de los años. En la senectud, en las personas adultas, existe pues una alteración en el vitrio que condiciona este desprendimiento posterior del vitrio, y en ese proceso, el del desprendimiento posterior del vitrio, puede haber desgarro retinal en un 90% de estos casos. Producido el desgarro retinal, entonces ya pasa el vitrio líquido a través de este desgarro y va produciendo el desprendimiento de retina. Entonces, como parte de la formación del desprendimiento de retina en la patogénesis, tenemos al desprendimiento posterior del vitrio, porque en este proceso se puede formar un desgarro retinal, pero también tener en cuenta la degeneración latis, la degeneración empalizada, que es un adelgazamiento retiniano con adherencia vítrea a sus bordes, que suele presentarse, habíamos dicho, en los pacientes que tienen miopía patológica, pacientes que tienen una miopía mayor de 6 dioptrías. ¿Por qué? Porque esta degeneración empalizada puede ir acompañado o puede convertirse en un desgarro retinal. Entonces, cuando nosotros observamos y hacemos el diagnóstico de esta degeneración empalizada o degeneración latis, lo que tenemos que hacer es también sellar este desgarro o esta degeneración latis con rayo láser o crioterapia. Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de un ojo miope, es un ojo enfermo, no solamente un ojo que tiene un problema de vicio de refracción, sino principalmente que existe un daño en la retina, dentro de los cuales uno de los hallazgos es la degeneración en empalizada o degeneración latis. Vean el fondo de ojo de un paciente con una miopía patológica, donde la retina y la coroides están adelgazadas, están atróficas, y pueden presentar estos pacientes lo que es una, chicos, a ver, pueden presentar además una degeneración latis. Entonces, cuando tenemos un paciente con lo que es alteraciones en el vitrio, que suelen darse sobre todo en pacientes de mayor edad, que suelen darse en pacientes que tienen miopías patológicas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que va a existir esta degeneración a nivel del vitrio, las mismas que van coalesciendo, de tal forma que esto debilita el sistema de sostén de lo que es la retina, y donde cualquier factor puede condicionar el desprendimiento posterior del vitrio, la formación de un desgarro. Entonces, en estos pacientes que tienen ya predisposición a que el sistema de sostén de la retina esté alterado, cualquier traumatismo puede hacer de que exista un desprendimiento posterior de vitrio, que en la mayoría de los casos no produce alteración en la retina, pero en algunos casos sí puede producir un desgarro retinal, como estamos viendo. Y cuando hay un desgarro retinal, ¿qué es lo que pasará? Pues desde ahí viene un desprendimiento de retina. Entonces, cuando hay un paciente portador de desprendimiento de retina, ¿qué manifestaciones va a tener? Va a tener una serie de síntomas, las mismas que van a estar derivados del desprendimiento posterior del vitrio y las tracciones que puedan aparecer en esta patología. Habíamos adelantado qué síntomas tienen los pacientes con desprendimiento posterior del vitrio, pues lo que es la miodesopsia súbita unilateral. ¿Qué significa esto? Esa percepción de moscas volantes que suelen tener los pacientes cuando mueven los ojos. A esto puede ir acompañado lo que son los fosfenos fijos, la presencia de luces
que van a referir los pacientes. Esto es una sintomatología que se comparte con el desprendimiento posterior de vitrio, pero cuando el paciente tiene además lo que es desprendimiento retina, ¿qué cosa se va a agregar? Lo que es la pérdida sectorial del campo visual. El paciente nos referirá que de pronto en la región temporal superior, ¿no?, derecha, observa una cortina, un telón, un mechón de pelo, etcétera. Pero cuando ya hay desprendimiento retina, existe pues algún grado de pérdida sectorial en el campo visual. Habíamos dicho que el desprendimiento de retina es un proceso que se va dando en forma progresiva, que por los movimientos de estas bolsas que se forman por la gravedad, el desprendimiento de retina va progresando. Entonces, si es que compromete el área macular, entonces el desprendimiento de retina se va a manifestar a través de lo que es la pérdida de la agudeza visual, ¿ya? Cuando ya el área macular se ve afectado, va a haber una disminución de la agudeza visual. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa puede producir una pérdida de la agudeza visual? También la presencia de una hemorragia vítrea. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina? Pues que los fotorreceptores, aquellas que están en íntima relación con lo que es el epitelio pigmentario de la retina, van a quedar sin nutrición. Y aparte de eso, va a haber un proceso degenerativo que va a ser progresivo en la medida que vayan pasando los días. No va a haber una necrosis inmediata, sino una degeneración progresiva. De tal forma que debido a esta degeneración progresiva de la retina, sobre todo los fotorreceptores, que son las estructuras de la retina más importantes, pues para evitar esta degeneración, lo que se debe de hacer es una cirugía de emergencia, ¿ya? Cuanto más tiempo pase, mayor degeneración se encontrará en los fotorreceptores. Ahí viene la importancia de que esto debe ser considerado una emergencia. Ya las neuronas de la retina más interna, ¿no?, ellas sí reciben nutrición por los vasos sanguíneos que están involucrados. Cuando estamos frente a un paciente portador de desprendimiento de retina, en el examen de diagnóstico tiene que verse de que cuántos desgarros retinales existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque los desgarros retinales que estén presentes en el momento del examen, todos los que se encuentren tienen que ser sellados. Entonces, cuando examinamos el fondo de ojo de un paciente con desprendimiento de retina, vamos a encontrar pues una bolsa de color blanquecino y algunos desgarros o agujeros rojos en la retina, ¿no? Acá estamos viendo el gel vítreo, acá estamos viendo un desgarro y este es el desprendimiento de retina. Muy bien, entonces veamos acá cómo en el fondo se observa lo que es el nervio óptico y acá tenemos una bolsa. Esta bolsa que está llena de líquido, pues si está localizado en la parte superior, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con la gravedad y con el movimiento? Pues ir poco a poco, progresivamente, lo que es desprendiendo la retina, ¿no? Entonces, en estos pacientes, cuando se hace el diagnóstico hasta la operación, hay que tenerlos en reposo para evitar de que pueda tener un compromiso a nivel de lo que es el área macular. Cuando se compromete el área macular,
también viene a constituirse en un proceso de factor de riesgo desfavorable para la recuperación de estos pacientes. Vean una fotografía donde se observa un desprendimiento de retina típico, donde se observa pues acá una bolsa, la misma que está llena de líquido, en este caso del humor vítreo. Si se deja sin tratamiento, la progresión va a hacer a que exista un desprendimiento total. Y si no se opera, pues ese paciente va a quedar ciego. Ya cuando hay un desprendimiento de retina total, va a haber pues una retina que va a estar dando la impresión de embudo, como se ve en la figura. Entonces, cuando se hace el tratamiento de un paciente con desprendimiento de retina, pues los pasos a seguir para tratar este desprendimiento van a ser aquellos que están relacionados con la patogenia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Localizar y sellar todos los desgarros retinianos, porque es desde ahí donde se inicia el desprendimiento de retina por el pasaje del líquido a través de estos desgarros. Sellar los desgarros retinales. Relajar todas las tracciones vitroretinianas que pudiera haber, ¿no? Evacuar las bolsas de líquido subretiniano. Recuerden que en las bolsas está lleno de ¿qué? De líquido subretiniano formado por lo que es el vitrio líquido. Entonces tiene que drenarse eso, ¿ya? Y producir la retinopexia mediante láser o frío. Entonces, el sellar estos desgarros implica pues colocar láser o crioterapia. Además de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se llama un bucle escleral, ¿no? Como se está colocando acá una, una colocación de una banda circular de silicona alrededor de todo el ojo. ¿Para qué? Para tratar de acercar lo que es la parte de la retina hacia lo que es la coroides, hacia el epitelio pigmentario. Entonces, acá tenemos lo que es una colocación de crioterapia en un desgarro retinal y lo que viene a ser la colocación de rayo láser alrededor de lo que es el desgarro retinal. Recuerden que cuando hablamos de desprendimiento retina, hablamos de una patología que debe ser considerado una emergencia. ¿Por qué razón? Porque cuanto más tiempo pase, pues va a existir mayor degeneración de los fotorreceptores. Ahora, esta cirugía tiene que ser hecha por manos entrenadas. Dentro de la oftalmología existen subespecialidades y una de ellas es la subespecialidad de vitrio y retina. ¿Por qué razón? Porque si no queda bien desde un inicio, el problema es de que esto desarrolla lo que es proliferación, viene lo que se llama una vitroretinopatía proliferativa, que viene a ser la principal causa de redesprendimiento de retina. Entonces, cuando se opera a un paciente de desprendimiento de retina, se debe de usar todo lo que se tiene a la mano para poder ofrecer al paciente el mejor resultado. Y entonces, en estos casos, se recomienda, pues, entrar con un vitriófago para hacer una vitrectomía, si fuese necesario el caso. De repente también contar con lo que son algún tipo de gases para colocar en la cavidad vítrea y acercar lo que es la retina hacia el epitelio pigmentario de la retina. Recuerden que esto debe ser considerado una emergencia que debe ser solucionado de preferencia en los primeros 10 días. ¿Para qué? Para que esa retina no degenere y podamos nosotros lograr que ese paciente pueda mejorar
su visión después de un procedimiento quirúrgico de desprendimiento de retina. La intención no es solamente el hecho de que la retina esté nuevamente en su sitio, eso se puede lograr, pero lo más importante es darle una funcionalidad a esa retina que está en su sitio nuevamente. Y eso se puede hacer principalmente cuando los tiempos en la cirugía han sido los indicados. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna inquietud para seguir con el otro tema? Bien, seguimos con el otro tema, chicos. ¿Está todo normal? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo referente a urgencias oftalmológicas. ¿Ya? Entonces, cuando hemos visto ojo rojo en el desarrollo de lo que son las clases de eh, conjuntiva, de córnea, hemos visto pues algunas patologías, ¿no? Dentro de las cuales tenemos que diferenciar de repente lo que viene a ser el ojo rojo, que va con ciertas características de riesgo para la salud visual. En la mayoría de los ojos rojos que hemos visto, siempre existe lo que es una inyección conjuntival, un enrojecimiento ocular, que es una conjuntivitis que tiene pues diferente etiología, que puede ser bacteriana, viral, alérgica, que ya lo hemos visto. Pero es importante diferenciar aquel ojo rojo que va con lo que se llama una inyección ciliar o periquerática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un paciente que tiene una inyección ciliar o periquerática, podemos estar frente a lo que es un glaucoma agudo, frente a una uveitis o frente a una queratitis. Y hemos visto los casos de queratitis, las mismas que pueden ser secundarias a cuerpo extraño, a herpes simple, a bacterias y hongos. Pero esta vez nos vamos a referir a esta inyección ciliar o periquerática que va a cursar con lo que es un glaucoma agudo y una uveitis, ¿no? Vean, cuando observamos en la imagen, vemos pues un enrojecimiento ocular. En la imagen del lado izquierdo estamos viendo, ¿qué sería esto? Chicos, ¿alguien que quiera contestar? Una hemorragia subconjuntival, ¿no? En el sector temporal. Acá estamos viendo una congestión ocular de la que suele producirse en los diferentes tipos de conjuntivitis, donde vamos a encontrar lo que es una congestión, ¿no? Que va a estar en todo lo que es el globo ocular, en la parte tarsal, etc. Pero acá tenemos lo que se llama una inyección periquerática. ¿Qué implica esto? Que la congestión está mucho más localizada alrededor de la córnea. Y cuando estamos frente a un paciente que es portador de una inyección periquerática, debemos de pensar en problemas que están localizados en la córnea, en problemas que pueden ser un glaucoma agudo o una uveitis.
De tal forma que cuando vean, acá está mucho más claro, una inyección periquerática, una inyección alrededor de la córnea, que nos va a dar de repente las pautas de que esto es corneal o un glaucoma agudo o lo que es una uveitis. Entonces, cuando estamos viendo lo que es un ojo rojo, también tenemos que evaluar la pupila. Cuando hay ojo rojo y evaluamos la pupila, puede darse el caso o que exista una midriasis pupilar o una miosis pupilar. Entonces, ojo rojo más midriasis pupilar, este es un glaucoma agudo. Ojo rojo más miosis pupilar, este es una uveitis. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Entonces, con estos criterios, pues vamos a ver lo que vendría a ser el glaucoma de ángulo cerrado, un glaucoma agudo, que representa el 10% de todos los glaucomas y es considerado una emergencia médica. Cuando hablábamos de glaucoma, decíamos que era una enfermedad asintomática, con una sintomatología no característica, ¿no? Pero en el caso del glaucoma agudo de ángulo cerrado, sí existe una sintomatología bastante manifiesta y este proceso generalmente es asimétrico, afecta a uno de los ojos. Habíamos dicho que el humor acuoso va a circular, ¿no? Desde lo que es, pues, desde su producción en el cuerpo ciliar, va a pasar a través de lo que es la cámara posterior y por la pupila pasa la cámara anterior, de ahí al ángulo camerular para ir a la circulación general. Que en el glaucoma, que es una neuropatía, es el nervio óptico que va a verse afectado. Y en el caso del glaucoma agudo, pues este nervio óptico es afectado con mayor razón y en menor tiempo por los niveles de presión que se manejan. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo a desarrollar un glaucoma de ángulo agudo? Pues los pacientes, sobre todo el sexo femenino, donde hay una proporción de 4:1 respecto al sexo masculino, y los pacientes portadores de una hipermetropía, ¿ya? Y los mayores de 50 años. Además, aquellos que tengan antecedentes familiares de glaucoma de ángulo cerrado. Pues bien, el glaucoma de ángulo cerrado es mucho más frecuente en poblaciones asiáticas, donde este es el principal tipo de glaucoma que sufren. ¿Y por qué se presenta este glaucoma agudo? Porque va a existir segmentos anteriores que son mucho más pequeños, lo cual va a predisponer a un mayor riesgo relativo de lo que se llama un bloqueo pupilar. ¿Ya? Entonces, los pacientes hipermétropes son pacientes que se va a caracterizar porque tienen estos segmentos anteriores más pequeños y esta es la razón por la que pueden presentar un bloqueo pupilar. ¿Ah? Entonces, acá habíamos visto ya cuál es la forma en que va pasando el humor acuoso desde su formación. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se presenta un bloqueo pupilar? De que el humor acuoso que es formado no va a pasar a través de la pupila. Y esto va a hacer de que poco a poco este iris vaya deformándose y esto va a producir lo que es un cierre angular. Entonces, con esto se produce pues un incremento de la producción, no, un incremento de la presión intraocular. Entonces, el humor acuoso que se va formando en forma constante no tiene por dónde salir y en estas circunstancias se produce el cierre angular, se produce el incremento de la presión intraocular y se produce el glaucoma agudo. Entonces, un paciente con glaucoma agudo va a tener
una sintomatología que es bastante manifiesta, ¿no? Va a tener una disminución brusca de la visión. Esto implica de que puede tener el paciente una visión de 20/20 y al momento del cuadro agudo puede estar con una visión de cuentadeos a 3, 4 metros. ¿Por qué se produce esta disminución brusca de la visión? Porque se produce un edema en la córnea que hace que la disminución de la agudeza visual caiga, ¿no? Que exista. Va a presentarse con un dolor ocular y dolor periocular bastante intenso, acompañado de cefalea, acompañado de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, bradicardia, ¿no? También puede referir visión de halos coloreados. ¿Por qué? Por el edema corneal. Cuando hablamos de glaucoma crónico, decíamos que los pacientes con glaucoma crónico, el oftalmólogo tiene que ir a buscarlos. ¿A través de qué? De lo que vienen a ser los, este, la, los factores de riesgo que puedan tener. Pero en el caso del glaucoma agudo, por la manifestación de la enfermedad, el paciente de donde esté va a buscar al oftalmólogo. Al primero, segundo día llegará, pero llega, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vean, una cámara anterior que está bastante estrecha en la posición, la córnea con lo que es el iris. En esta imagen que estamos viendo, además, una congestión ocular que es bastante intensa, sobre todo donde en la región cercana a la córnea periquerática. En la imagen que estamos viendo un edema corneal que nos impide ver con mayor nitidez lo que es la parte del área pupilar y lo que puede estar pasando más adentro. Los niveles de presión intraocular que maneja estos pacientes son presiones pues bastante altas, del orden de 40, 45, 50 milímetros de mercurio. Y esto condiciona en los pacientes lo que viene a ser pues atrofias del iris, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues el tratarlo. Pero primero, reconocer qué signos y síntomas van a ir acompañando a esta patología. En lo que son los signos oculares, pues vamos a encontrar una inyección periquerática. En lo referente a lo que es la presión intraocular, encontraremos una presión intraocular de 40, 45, 50 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar una congestión ocular bastante intensa, ¿no? Vamos a encontrar el edema corneal, que es responsable de la disminución de la agudeza visual. Vamos a encontrar la agudeza visual disminuida. El paciente referirá dolor ocular bastante intenso. Con toda esta sintomatología, y tenemos que encontrar lo que es el factor desencadenante de este cuadro, que es una midriasis pupilar. Recuerden, ojo rojo y midriasis, glaucoma agudo. Y el factor que desencadena este proceso, que es la dilatación de la pupila, cualquiera que sea la etiología. Entonces, en estos pacientes, pues se da el manitol, se usa la pilocarpina para tratar de que la pupila vuelva a su estado natural, no esté en midriasis, y se tiene que hacer la iridectomía periférica. El cuadro agudo se maneja desde el punto de vista médico, ya sea con la pilocarpina, ya sea con el manitol, pero una vez que ya pasó el cuadro agudo, por las características de lo que viene a ser características anatómicas del ojo del paciente, que tiene las estructuras anteriores del ojo que son mucho más pequeñas, puede volver a tener otro
cuadro, ¿no? Otro cuadro de glaucoma agudo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si tenemos acá en esta imagen que el humor acuoso no puede seguir su curso, ¿no?, hacia lo que es la malla trabecular, ¿qué es lo que habría que hacer para que este humor acuoso pase a la cámara anterior? Pues acá, un agujero, una iridotomía periférica, de tal forma que si más adelante el paciente tuviera un cuadro agudo, este eh, humor acuoso a través del agujero va a seguir la circulación. Entonces lo que se hace es una iridotomía periférica para prevenir de que ese paciente pueda volver a tener un cuadro agudo, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes, el glaucoma agudo. El otro cuadro viene a ser la uveitis. El tejido uveal en cualquiera de sus partes va a reaccionar inflamándose frente a cualquier noxa, y esto es lo que se conoce como uveitis, ¿ya? Reacciona ante traumas o cirugía, ante procesos autoinmunes, reacción a un agente infeccioso, etc. Entonces, de todas las uveitis, la que vamos a ver es la uveitis anterior, que es la uveitis más frecuente. También existe la uveitis intermedia y lo que es la uveitis posterior. La uveitis posterior que va a afectar prácticamente todo el tracto uveal, pues, ¿no? Todo lo que es la mayor parte del ojo, y suele presentarse en reacción o relación con procesos infecciosos principalmente, ¿ya? En cambio, lo que es la uveitis anterior guarda relación más con procesos de tipo reactivo a enfermedades sistémicas. Entonces, la uveitis constituye el 10 a 15% de ceguera en los Estados Unidos, entonces una patología relativamente frecuente y afecta sobre todo a personas jóvenes entre los 25 y 44 años. ¿Y por qué se va a presentar de pronto una ceguera en estos pacientes? Porque los pacientes que tienen uveitis pueden desarrollar en el periodo mediano un edema macular cistoideo que va a ser la causa de esta disminución de la visión. Entonces ahora vamos a tocar solamente lo que es la uveitis anterior, que suele cursar con lo que es ojo rojo. Las uveitis posteriores muchas veces van a producir disminución de la agudeza visual, etcétera, pero no tienen mayor manifestación en lo que es la superficie ocular. No va con ojo rojo como si va la uveitis anterior. Y la uveitis anterior, la causa más frecuente es idiopática. 38 a 56% de todas las uveitis anteriores son idiopáticas. No se conocen cuál es su etiología, ¿ya? Algunas de ellas pueden ir en reacción a procesos sistémicos, tales como pues la artritis reumatoidea juvenil, la espondiloartrosis, lupus eritematoso sistémico, aunque también pueden ser resultado de enfermedades infecciosas como una endocarditis bacteriana, leptospirosis, etc. También pueden ir como un síndrome mascarada. ¿Qué implica esto? De que la presentación de la uveitis puede estar enmascarando, puede ser una manifestación de cuadros mucho más graves, como puede ser casos de leucemia, casos de isquemia del segmento anterior, etc. Entonces, pues, cuando estamos frente a un paciente que probablemente tenga una uveitis, el diagnóstico se puede hacer sin mayor necesidad de equipos, ¿no? ¿Qué nos orienta al diagnóstico de una uveitis? La presencia de ojo rojo. Un ojo rojo que va a presentar una inyección ciliar o mixta, con predominio de inyección ciliar, una pupila poco reactiva
o en una situación de miosis. Y cuando se presente el paciente, va a referir dolor, un dolor profundo por espasmo ciliar, y va a haber alteraciones en la visión, en la agudeza visual, ¿no? También existirán casos de fotofobia. De tal forma que a este paciente se le podría reconocer por la presencia de ojo rojo, dolor ocular y la pupila en miosis, ¿ya? Entonces tenemos una inyección ciliar. ¿Qué ocurre en una inflamación del iris cuando hay una uveitis? Pues la barrera hematocular fracasa, se vuelve incompetente, lo cual va a permitir la salida del humor acuoso y de proteínas y células inflamatorias desde el iris o cuerpo ciliar, ¿no? Que están inflamados. Entonces, va a tener mucha signología cuando se hace el examen con la lámpara hendidura, dentro de las cuales tenemos pues la presencia de Tyndall, que son proteínas plasmáticas que están en el humor acuoso. Puede haber presencia fibrina que va a dar lugar a iritis plástica. Los depósitos queráticos, que son patognomónicos, van a ser depósitos de células inflamatorias sobre el epitelio corneal y esto hace que sea patognomónico de uveitis bajo la forma de hipopium. Una vitritis anterior, la reacción inflamatoria afecta al vítreo cercano y hay una vitritis anterior y presencia de nódulos iridianos que son principalmente infiltrados granulomatosos propios de lo que son enfermedades sistémicas granulomatosas presentes en una enfermedad o una uveitis posterior. Entonces, dentro de lo que significa la presencia de signología de una uveitis, tenemos pues los precipitados retroqueráticos, ¿ya? Los precipitados retroqueráticos detrás de la córnea sobre el endotelio corneal, ¿no? Entonces, estos precipitados queráticos son reacción inflamatoria que se adhieren a lo que es la córnea. Tenemos en este caso los precipitados en sebo de carnero, que son precipitados mucho más grandes, que suelen presentarse en cuadros de una uveitis posterior, ¿ya? Sobre todo las uveitis granulomatosas, como pueden ser las secundarias a una sarcoidosis. Pero, ¿cuál es la forma en que se presenta estos precipitados retroqueráticos en una uveitis anterior? Pues se presentan lo que son precipitados finos, ¿ya? Estos precipitados finos, cuando se observa con la lámpara hendidura, nos hacen el diagnóstico de una uveitis anterior aguda, siempre y cuando esté acompañado de lo que viene a ser procesos de enrojecimiento ocular. Ahora, puede haber hipopión, es un hipopión, ¿no? Por una reacción inflamatoria estéril que se está manifestando en la cámara anterior, ¿no? También puede haber membranas fibrosas que esta fibrina se coagula enseguida haciendo pues de pegamento, de tal forma que el iris pueda adherirse más rápidamente a lo que es el cristalino. En lo que son las enfermedades granulomatosas, ¿no? Puede haber los nódulos de Koch y los nódulos de Busacca que van a estar localizados, el nódulo de Busacca sobre el parénquima y los nódulos de Koch en el borde pupilar. Estos son manifestaciones de enfermedades granulomatosas. No lo encontramos en una uveitis anterior aguda, ¿ya? Es manifestación de una uveitis posterior en la parte anterior del ojo. Entonces, cuando existe una reacción inflamatoria de este tipo en la vista, las estructuras que están más continuas, en este caso el iris y la conjuntiva, por esta situación de reacción inflamatoria, tienden pues a pegarse, a formar lo que se llama sinequias o pegaduras posteriores.
las mismas que pueden presentar también sinequias, donde en lo que viene a ser la malla trabecular, de tal forma que puede formarse un glaucoma secundario, además de que a consecuencia de estos procesos inflamatorios que se están dando, puede haber también un edema macular cistoide. Entonces, en un caso de uveitis, ¿qué es lo que puede presentarse? Lo que es la sinequia posterior, el que el iris se adhiera a lo que es el cristalino. Acá estamos viendo, por ejemplo, esta adherencia que ha estado iniciando, pero que en este paciente se ha producido una dilatación de la pupila en forma intencional para que esta sinequia se rompa. Acá tenemos, por ejemplo, otra sinequia que ha sido rota, pero en este largo, en este margen, no se ha podido romper todo lo que es la sinequia. De tal forma que estas sinequias, por ejemplo, esta parte, en esta otra, son sinequias que quedan bien adheridas en lo que es el iris con el cristalino. Pero esta sinequia puede darse a nivel central, de tal forma que el humor acuoso que se está formando en la parte posterior del ojo no pasa a la cámara anterior y se produce, como en este caso, un iris bombé. El iris se va bombando y con esto que vamos a tener pues una presión intraocular bastante elevada. Esto hay que solucionarlo quirúrgicamente, una iridectomía periférica, ¿ya? Entonces, cuando hay una uveitis anterior, en el cuadro agudo de lo que viene a ser la reacción de uveitis, generalmente tiende a haber algún grado de disminución de la producción del humor acuoso, pero suele presentarse una hipertensión ocular secundaria. ¿A qué? Al proceso inflamatorio que puede producir un bloqueo pupilar, como en el caso del iris bombé. Puede haber células inflamatorias en lo que es la malla trabecular, puede haber sinequias en la malla trabecular, puede haber exceso de proteínas en el acoso que hace de que aumente la presión intraocular y podamos tener un glaucoma secundario. Como parte de este proceso inflamatorio, ¿qué podemos tener? La presencia de glaucoma, la presencia de sinequias, ¿ya? Como consecuencia también de esta reacción inflamatoria, de esta uveitis, se puede presentar un edema macular quístico. ¿Por qué? Porque los intermediarios de la inflamación, especialmente las prostaglandinas, van a dañar a distancia lo que es el vitrio, la mácula sobre todo, ¿ya? Produciéndose un edema macular quístico que producirá una pérdida importante de la visión, así como grados variables de lo que viene a ser una atrofia del iris, que nosotros podemos observarlo como una coloración, como una descoloración azul grisácea, que va a hacer que sea transparente cuando se transilumina, que puede haber sinequias, etc. ¿Cuál es el tratamiento de esta uveitis? Pues como va acompañado de lo que es dolor, etc., hay que dilatar la pupila. Dilatar la pupila, sobre todo con lo que son cicloplégicos, para calmar el dolor. El dilatar la pupila, ¿por qué? Porque tiende a pegarse el cristalino con lo que es el iris y es favorable el que se pegue en una situación de midriasis a que se pegue en una situación de miosis, ¿ya? Entonces, pues, en este sentido, hay que dilatar la pupila y lo otro es el tratar con antibióticos tópicos la reacción inflamatoria que se está produciendo. Entonces, con esto, nosotros aliviaríamos lo que es el cuadro de la
uveitis que pueda tener el paciente. ¿Ya? Muy bien, veamos rápidamente. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de atención frente a un paciente oftalmológico, siempre debemos hacer lo que es la agudeza visual y ver pues cómo está el examen externo, qué es lo que está pasando, cómo está la movilidad del ojo, la pupila. En su momento determinar la presión intraocular, hacer un examen de fondo de ojo. Veamos ahora lo que viene a ser también urgencias oculares, pero relacionadas con traumatismos oculares y con pérdida aguda de la visión. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a traumatismos oculares, veamos primero lo que son las causticaciones. Las causticaciones que pueden darse ya sea por ácidos o por álcalis, que los dos van a tener una acción bastante lesiva contra la superficie ocular, sobre todo los álcalis. ¿Por qué razón? Porque los álcalis tienden a seguir ejerciendo daño en la estructura intraocular sobre todo. No como los ácidos que producen una lesión inicial en la superficie, pero no tienen una actividad continua hacia estructuras intraoculares. Y las causticaciones pueden ser tanto por ácidos, ¿no? Como puede ser pues el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido crómico que en la industria del cromo y la plata, álcalis como el hidróxido de calcio, el yeso, cemento, hidróxido de sodio, soda cáustica, la lejía, ¿no? Vean, las causticaciones son resultado de productos que generalmente se usan en casa. De ahí la importancia de que estos productos, cuando se tengan en casa, deben de estar pues bastante bien guardados, sobre todo de lo que significan los niños. Cuando alguno de estos cáusticos entre en contacto con la superficie ocular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lesión epitelial de la superficie ocular, tanto de conjuntiva, tanto de córnea. ¿Cuál es la desepitelización más importante? La desepitelización corneal. A esto puede ir acompañarse de quemosis, hiperemia, edema palpebral, quemaduras de primer y segundo grado a nivel periocular que nos van a indicar que el paciente ha tenido una causticación, ¿no? Entonces, es importante ver, pues, en qué momento sucedió, qué químico podía estar actuando, de tal forma que la lesión más grave que se va a producir va a ser en la superficie corneal, como estamos viendo, un caso de una lesión corneal por ácidos, una lesión mucho más comprometedora, donde es secundario al álcali, donde existe un edema corneal amplio, por alcalinismo, una lesión corneal amplia, y esto ya una secuela donde existe neovascularización corneal, donde existe una cicatrización, pero donde la funcionabilidad de la córnea ya no está presente. Entonces, cuando existe una causticación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos de tratar antes de revisar. Tratar antes de revisar, ¿ya? Entonces, ¿qué implica este tratar antes de revisar? Pues una irrigación profusa de la superficie ocular. Entonces, las causticaciones se presentan en 10% de los traumas oculares, ¿no? Son químicos. El 80% afecta a varones y en 25% de los casos puede darse en forma bilateral. Entonces, el tratamiento de una causticación es, en la etapa aguda, la irrigación con suero fisiológico o agua de caño. La derivación se hace en segunda instancia, con la urgencia del caso, pero en segunda instancia. Se irriga la superficie ocular
y después se deriva. Nunca hagan lo contrario, por más que aparentemente estén frente a un hospital donde pueda haber oftalmología en esos momentos, ¿ya? Lo primero que se hace es irrigar y después derivar. Y esta debe ser una práctica corriente en toda causticación. Y recuerden que la causticación no tiene que ser necesariamente por álcalis, por ácidos. Puede ser porque involuntariamente se colocaron de repente una sustancia de lo que viene a ser pues una pomada, un líquido de piel en los ojos, o secundario a la caída del zumo de cualquier planta en la vista. Es el mismo tratamiento para la vista, eso es un cáustico. Entonces, puede haber abrasión corneal. Toda lesión corneal aguda debe de considerarse como algo potencialmente riesgoso y debe de ser derivado. ¿Por qué razón? Porque puede complicarse y además de que produce mucha molestia a los pacientes. La abrasión corneal puede ser de múltiple etiología, puede ser traumática por cuerpo extraño, puede ser por radiación ultravioleta en caso de soldaduras, en caso de que uno esté viendo la nieve sin protección adecuada. Afortunadamente, en estas patologías son de buen pronóstico, donde en 24 horas puede haber una resolución del cuadro, ¿ya? Nunca vean a alguien que está soldando sin que ustedes tengan lo que es la protección para esto. Porque si no, ¿qué es lo que puede presentarse? A las 4 o 6 horas, un cuadro de una desepitelización corneal, ¿no? De ambos ojos, que es bastante molestosa, ¿ya? Irá acompañado de qué? De dolor ocular intenso, inyección ciliar, lagrimeo. Si pudiéramos teñir esa córnea, encontraríamos una queratitis punctata en los dos ojos, etcétera. ¿Qué se hace en estos casos? Pues parchar el ojo con un antibiótico puro para ayudar a su epitelización. Este cuadro de soldadura también se presenta casi con una manifestación parecida cuando se observa la nieve sin la protección adecuada. Tenemos una abrasión corneal donde hay una úlcera corneal lineal, una fotoqueratitis por soldadura eléctrica, ¿no? Una queratitis que está presente en ambos ojos generalmente. Los cuerpos extraños extraoculares también son muy frecuentes. Ya saben ustedes que cuando hay un cuerpo extraño corneal, ¿cómo va a ir acompañado de la presencia de blefaroespasmo, de la presencia de dolor ocular, fotofobia, ¿no? Entonces, los cuerpos extraños extraoculares juegan también un rol importante en este tipo de patologías. Vean, un cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo extraño en lo que es la superficie corneal. ¿Qué produce esto? Una inyección periquerática. Que esto lo pueden sacar ustedes si no tienen la lámpara hendidura, etcétera, podrían intentar, ¿no? En sacarlo, pero si a la primera no sale, mejor no seguir intentándolo, ¿ya? El problema cuando esto es sobre todo de origen metálico es que produce un teñido alrededor que también hay que limpiarlo. Tenemos cuerpos extraños que hay que sacarlos. Acá hay múltiples cuerpos extraños secundario a lo que es una explosión. Cuerpos extraños subtarsales, ¿no? Recuerden esto, de que el cuerpo extraño puede dañar la superficie corneal cuando está en el tarso superior, porque en cada parpadeo va a estar produciendo un daño corneal. Si no hay un cuerpo extraño aparente en la córnea, buscar
en el tarso superior, tienen que aprender a vertir el tarso superior para encontrar este cuerpo extraño y sacarlo. ¿Alguna inquietud, chicos, chicas? Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos y el examen, que probablemente sea el viernes, no se me confirman ustedes, entrará hasta lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos, chicas? Bueno, si no hay ninguna inquietud, nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídense. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Chao, cuídense.